Señores alumnos, muy buenas noches. Vamos a hablar sobre lo que es en referencia a las emergencias tiroideas. En este caso, el coma mixedematoso y la tormenta tiroidea. Para ello y para entenderlo mejor, vamos a hablar un poco sobre la anatomía y fisiología de la glándula tiroidea, los diagnósticos de una buena función tiroidea y justamente lo que estamos buscando, la tormenta tiroidea y el coma mixedematoso. La glándula tiroides topográficamente se ubica en la cara anterior e inferior del cuello, por delante de la tráquea, como justamente representa su dibujo del lado izquierdo en su pantalla. Esta está conformada por dos lóbulos, uno derecho y otro izquierdo, y unidas por una localización en común llamada istmo. Esta es la única glándula endocrina con capacidad de almacenar los productos hormonales en una localización extracelular. Lo representa el gráfico justamente de la mano derecha, donde ustedes están viendo en su pantalla. Thomas Wharton, en 1656, anatomista inglés, describe esta glándula tiroides, pero por su morfología. Etimológicamente viene de una palabra griega llamada escudo, por su forma, su conformación. Para terminar, desde el punto de vista embriológico, esta glándula tiroides es el primer órgano en desarrollarse en el embrión humano. Se desarrolla comenzando desde el piso de la faringe a los 22 días de su concepción. Importante recordarlo. Este cuadro representa desde el punto de vista fisiológico cómo es que funciona nuestra glándula tiroides. Ella, por un estímulo justamente del hipotálamo, libera una hormona reguladora de la tiroides que es la que estimula a la glándula hipofisiaria, motivo por el cual ella va a liberar una hormona estimulante de la tiroides que va a actuar sobre la glándula tiroides. Y esta glándula en sí va a liberar una forma inactiva llamada T4 o tetraiodotironina para que periféricamente ésta se active y conformar la T3-triodotironina. Una vez más, acá hablamos del hipotálamo que forma justamente la hormona reguladora que tiene una función sobre la glándula pituitaria, liberando la hormona estimulante de la tiroides, y esta sobre la tiroides va, valga la redundancia, va a conformar la producción de T4 o tetraiodotironina y liberarla para que periféricamente se active en la forma de triodotironina. La 5-desyodasa es la enzima que convierte la T4 en T3, que justamente se ubica en la glándula tiroides, pero esta glándula o esta presentación de esta enzima también la encontramos periféricamente. Y lo que quiero demostrar con este gráfico es que esta desyodasa la encontramos en un 80% en el hígado, en el riñón y en el músculo esquelético. Este cuadro reduce justamente todo el aspecto fisiológico del trabajo de la glándula tiroides. En el lado izquierdo de su pantalla está el vaso sanguíneo, en la parte intermedia la célula tiroidea, y en la parte interna, representada con un color rosado, está el folículo tiroideo. Recordar por favor que la célula tiroidea lo que va a hacer, que por estímulo de su núcleo, trabajando su aparato de Golgi y sus ribosomas, es producir justamente una secreción de una sustancia llamada tiroglobulina, una forma en las cuales está involucrado la presencia del esqueleto de la hormona tiroidea. Entre la sangre y la célula tiroidea en realidad existe dentro de la membrana una bomba llamada sodio-yodo ATPasa, en las cuales por un equilibrio de fuerzas y de cargas, yodo negativo y sodio y positivo, va a hacer de que entre el sodio. Esta no va a involucrar en diferencia una vez más de las cargas dentro de la célula tiroidea, pero sí lo que va a suceder es que el yodo va a ingresar al folículo tiroideo, mientras que el sodio, para que no haya esa diferencia, va a volver a salir hacia la sangre y nuevamente esta bomba puede actuar. Dentro del folículo, en realidad es liberado por exocitosis la tiroglobulina, una vez más conteniendo el esqueleto de la hormona tiroidea, y lo que va a suceder es oxidarse y con la presencia del yodo, ionizarse, de tal manera que se va a formar un conjugado de este esqueleto de tiroglobulina con la presencia del yodo en condiciones de mono y diyodotironina. Estas por endocitosis
van a nuevamente ingresar a las células foliculares tiroideas, en las cuales se van a fusionar de diyodo a tetrayodotironina. La tetrayodotironina o T4 puede ser liberada hacia la sangre o, en trabajo de la 5-desionidasa, convertir la T4 en T3, forma activa de la hormona tiroidea, y liberarla finalmente en el torrente sanguíneo. Este cuadro habla de las propiedades hormonales de la hormona tiroidea en su forma de T4 inactiva y T3 en forma activa. Una vez más, la T4, una molécula más grande, tiene un mayor tamaño, una disminución en la unión a unas condiciones proteicas, por ende es más libre, pero su potencia es menor comparado a la T3. Fíjese en la proporción de 1/3 comparado a la T3 una vez que está activa. Sin embargo, en su forma inactiva tiene un tiempo de vida de 7 días comparado a un día, que es la T3. Acá hay tres conceptos básicos de la hiperfunción de la hormona tiroidea. Cuando hay un exceso, evidentemente, en las mismas, le vamos a llamar tirotoxicosis. Cuando hay un trabajo excesivo de la función de la glándula tiroidea, vamos a hablar de hipertiroidismo. Ambas en realidad tienen una condición muy parecida. Van a darle algunos síntomas y algunos signos que en realidad son representativos y de reconocimiento para nosotros. Pero cuando esta exacerbación de los síntomas y signos son importantes que pueden comprometer la vida, le vamos a llamar tormenta tiroidea. Lo mismo sucede con la hipofunción de la glándula tiroidea. Cuando esta disminuye su funcionalidad y disminuye la producción de las hormonas, van a traer algunos síntomas que son característicos, desde una presentación subclínica hasta una presentación objetiva. Pero cuando esta llega una vez más a una condición seria, importante, que puede comprometer la vida, le vamos a llamar coma mixedematoso. En resumen, la tormenta tiroidea y el coma mixedematoso son elementos de signos y síntomas en los cuales se presenta por una hiper o hipofunción de la producción de la glándula tiroidea, pero que pueden comprometer nuestra vida. Hablemos de la epidemiología de la tirotoxicosis. Quiero reiterar que aquí la principal característica de esta presentación está muy relacionada a una enfermedad que ustedes alguna vez han escuchado, que es la enfermedad de Graves. Ella representa el 60 a 70% de todas las presentaciones de la tirotoxicosis. Su principal característica es que se presenta entre los 30 y 40 años de edad, a diferencia del bocio multinodular y del adenoma tóxico, que son a más edad, entre los 40 y 50 años. Esta es una representación de los trastornos asociados a hipertiroidismo. Clásicamente podemos encontrar una hiperproducción de las hormonas T4 y T3, pero con un TSH disminuido. Y aquí está su mayor representante, la enfermedad de Graves. Pero también puede haber una condición en la cual podemos tener una T4 y una T3 elevada, pero con una TSH importante. En este caso puede haber una condición de una tiroiditis, ya sea subaguda, silente o la producción o presentación asociada a fármacos. Tener un poco en cuenta esta diferencia. Sin embargo, la hipofunción de la glándula tiroides, reconocida como hipotiroidismo, la representa en tres formas. El hipotiroidismo primario, en las cuales la tiroiditis, la inflamación de la tiroides, con su mayor representante, la tiroiditis de Hashimoto. Las postquirúrgicas, la tiroidectomía total o subtotal asociadas a enfermedades de Graves o bocios multinodulares, o la exposición a radioiodos, son las principales características de esta condición primaria del hipotiroidismo. El hipotiroidismo secundario o hipoficiario justamente viene en este nivel. Una alteración al nivel de la hipófisis, que sea por una condición congénita o un adenoma hipoficiario hipofuncionante o neoplasias o radiaciones a este nivel, ¿no? Van a condicionar justamente la disminución del estimulante de la hormona tiroidea y por ende la hipofunción de la glándula tiroides. Tenemos una condición final llamada hipotiroidismo terciario o hipotalámico,
De igual manera, las condiciones congénicas, cirugías, radioterapia o infiltraciones tumorales son las principales características de esta condición. Una vez más, a la falta de estímulo, todo en cadena va a condicionar la hipofunción. Hablaremos un poco del diagnóstico. Algunos análisis pueden presentar algunas alteraciones con respecto a la hipo o hiperfunción de la glándula tiroides. El hemograma, donde podemos encontrar una eritropenia, leucopenia e inclusive esta plaquetopenia, relacionadas a la hipofunción principalmente. Una tendencia a una hemoglobina baja, en una velocidad de sedimentación incrementada para ambos casos, un perfil lipídico donde se ve una alteración en el colesterol total y un HDL bajo, en el caso del hipotiroidismo, y la elevación de las enzimas cardíacas relacionadas, de las enzimas hepáticas relacionadas en una hipofunción tiroidea. Pero la principal forma de diagnosticar una condición laboratorial de un hiper o hipertiroidismo es el dotaje del TSH, del T4 y el T3 libre. Para hablar un poco sobre el hipertiroidismo, el TSH, la hormona estimulante de la tiroides, va a estar predominantemente disminuida, para los cuales si se relaciona en T4 libre y T3 libre, esté aumentado, estamos hablando de un hipertiroidismo clásico. Pero puede suceder también que hay un TSH disminuido y un T4 y un T3 normales, para los cuales se está definiéndose como un hipotiroidismo subclínico. Hacer entender, por favor, que esa es la primera presentación, para los cuales meses posteriores, si no le damos tratamiento, se va a convertir en un hipertiroidismo clásico, T4, T3 incrementados y un TSH disminuido. Con respecto al hipotiroidismo evidentemente vamos a tener alteraciones en el TSH, pero aquí sí podemos notar una pequeña diferencia adicional. El clásico es encontrar un TSH bajo y un T4 y T3 incrementados, lo que nosotros conocemos como un hipotiroidismo primario. Pero si este TSH está bajo, un T4 y T3 bajos y un TRH evidentemente será incrementado, estamos hablando de un hipotiroidismo central o hipotalámico. Es prudente hacer notar que en el caso de los hipotiroidismos, anticuerpos antitiroglobulina, los anticuerpos antimicrosomales y los anticuerpos antireceptores de TSH son importantes también considerarlos. Esto simplemente para diferenciar en un hipotiroidismo primario o un hipotiroidismo secundario. No olvidemos que en la evaluación clínica nosotros tenemos un examen semiológico en el cual podemos encontrar si hay un crecimiento de la hormona tiroidea. Y si no lo podemos hacer una evaluación de imagen para los cuales la ecografía tiroidea nos da las características de las mismas. Este cuadro representa cómo se ve una tiroides incrementada de volumen que es sometida al Doppler. En el cuadro intermedio podemos encontrar que hay un incremento del flujo de la sangre, un adenoma tóxico, o en el lado de la parte inferior podemos encontrar una tumoración con muy poca vascularidad, para los cuales podemos decir un adenoma frío. O sea, la ecografía es útil para este tipo de circunstancias. Clásicamente también, si al encontrar una tumoración en la glándula tiroides es grande y no puedo definir si es hipo o hipofuncionante, la gammagrafía es una captación o un estudio importante para este tipo de patologías. En sus diferentes hallazgos podemos encontrar o podemos resumir que podemos observar la glándula per se en la forma de su distribución sanguínea, de tal manera que podemos evaluar una condición normal, como es la primera forma del lado izquierdo en su pantalla, hasta las presentaciones de bocios multinodulares a modo de unos parches que no nos permite evaluar bien la hormona tiroidea, un nódulo frío o una hiperfunción, como se ve en la parte inferior, ¿no? O también en la parte inferior del lado izquierdo, del lado derecho, donde se ve un nódulo caliente, donde enciende, como sigue trabajando a pesar de que el resto de la glándula no se pueda objetar. Entonces hablemos sobre la tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea es una de las expresiones máximas de la tirotoxicosis. Es una expresión exacerbada de síntomas y síntomas que pueden llevar potencialmente a la muerte. Sus principales características en realidad es la taquicardia,
la presentación de fiebre, las alteraciones del sistema nervioso y alteraciones cardiovasculares, que son las manifestaciones clínicas más importantes de esa tormenta. Recordar, por favor, que la enfermedad de Graves es una de las patologías más comunes que nos pueden llevar justamente a esta tormenta tiroidea, al ser la principal presentación de la tirotoxicosis. Epidemiológicamente es una condición rara, el 1% de todas las presentaciones del hipertiroidismo. Como les había comentado, tiene mucha relación con el sexo femenino en una proporción de 3 a 6 sobre 1, y la mortalidad, si es que no la tratamos, puede llegar hasta el 100%, pero si la controlamos y la detectamos tempranamente, puede llegar entre un 10 al 30%. Recuerden por favor que la tríada es compromiso neurológico, taquicardia y fiebre. Pero los criterios diagnósticos de Bartsch y Wartowski hablan desde 1993 una prevalencia de una condición de sospecha desde alto a bajo grado. Este cuadro trata de presentar una vez más la temperatura, los signos cardiovasculares, el compromiso del sistema nervioso central, pero pudiendo haber también otras condiciones como el sistema gastrointestinal. Hablaremos un poquito más adelante de ello. Este es el cuadro del criterio de diagnóstico de Bartsch y Wartowski. Acá se aplica un puntaje en las cuales cuanto más alto o por encima de 45 ya estamos hablando de una crisis tiroidea. O sea, considerar que hay una presentación tiroidea de la misma. Mientras si estamos entre 25 y 44 podemos sospecharlo, mientras que por debajo de 25 puntos no es una crisis tiroidea. Si se dan cuenta, estos criterios arrojan la temperatura, la alteración del sistema nervioso central, los síntomas gastrointestinales, la taquicardia, la asociación de falla cardíaca, la asociación de arritmias y la historia sugestiva de una enfermedad tiroidea. Pero una vez que nos presentamos con una tormenta tiroidea, el tratamiento aquí es ciertamente complejo. Por favor, sobre la mnemotécnica, lo que tenemos que hacer es 4 pasos. Primero, bloquear la síntesis de la hormona tiroidea. Segundo, bloquear la conversión de esa hormona ya sintetizada y libre, que se quede en T4 y no convertirse en T3 para que no haya una respuesta. La tercera vendría a ser una medida de soporte. Recuerden por favor que la presentación inicial es taquicardia, fiebre y alteraciones cardiovasculares que pueden llevarme inclusive a una falla cardíaca. El soporte estará en controlar esa coyuntura. Y la cuarta, en el tratamiento de una tormenta tiroidea, es tratar la causa precipitante. Dentro de la terapia del control tiroideo estamos usando justamente las tionamidas, donde podemos usar el metimazol o el propiltiuracilo, o medicamentos yodados como el ácido iopaminoico, el yoduro potásico y la solución de Lugol. En personas que no tenemos o no contamos con la misma, podemos utilizar también carbonato de litio. Buena alternativa para pacientes que no podemos contar con los medicamentos anteriormente mencionados. En el segundo paso sería también bloquear la conversión de T4 y T3. Aquí lo que quiero rescatar es el uso de los beta bloqueantes y los corticosteroides. Para mejorar el aclaramiento de la hormona tiroidea, podemos utilizar algunos bloqueantes gastrointestinales si es que estoy tomando la pastilla tiroidea o un aclaramiento sanguíneo con el tema de hemodiálisis o hemoperfusión. Este tercer paso está relacionado justamente con una sobredosis de una hormona tiroidea. En el cuarto paso estamos hablando de medidas de soporte que si hace fiebre podemos usar antipiréticos. Esta habitualmente se deshidrata, podemos condicionar unas condiciones hidratantes en el paciente, valorar el oxígeno, la nutrición y especificar justamente medicación sobre la insuficiencia cardíaca que puede condicionar en su presentación a la paciente. Finalmente, buscar una vez más el factor precipitante. Este es un cuadro en el cual habla justamente sobre las drogas y su mecanismo de acción. La disminución, justamente la liberación de las hormonas tiroideas, la tenemos en las tionamidas. Justamente estas, ya sea el propiltiuracilo o el metimazol, en las dosis que estoy presentando aquí, son ideales. Las damos todo un lapso de entre 15 a un mes, en las cuales gradualmente vamos a notar que
la producción de hormonas tiroideas y su manifestación clínica gradualmente se van a ir compensando. Pero no solamente queda ahí, tenemos que inhibir justamente a las hormonas ya producidas. Por esa misma razón, podemos utilizar los corticoides y podemos también utilizar el propanolol como beta bloqueante, en las cuales reducen específicamente la presentación o la respuesta que tiene la hormona tiroidea con respecto a la condición general. Recalco también las medidas de soporte con antipiréticos, la hidratación, la nutrición y reitero, el factor precipitante, tratarlo. Con respecto al coma mixedematoso, aprovechando justamente de lo que se ha expresado. El coma mixedematoso también es una patología rara dentro de nosotros y se va a presentar justamente a medida de que en las poblaciones de condiciones pobres. Se presenta específicamente en personas que ya conocen el diagnóstico y lamentablemente no siguen su terapia. Es una emergencia en realidad clínica. Puede complicar severamente al paciente llevándolo a una mortalidad entre el 50 y 80%. Acá definitivamente hay un déficit de hormonas y esta va a afectar los diferentes órganos a los cuales se van a manifestar con diferentes signos o síntomas. Reitero, por favor, que esta es una condición de sospecha. No debemos esperar resultados como para definir justamente esta patología. El frío durante el invierno nos va a dar el mayor pico de prevalencia. Una vez más, su prevalencia en la población general es muy pobre, pero van a haber circunstancias en las cuales va a exceptar o van a exaltar la presentación de esta patología. El frío, los pacientes que no toman su medicación, los pacientes ancianos, los que están expuestos específicamente a alteraciones e infecciones permanentes o recurrentes, son los que más van a presentar esta condición de presentación. Siempre, valga la redundancia, va a haber una relación del sexo femenino comparado al masculino, y en este caso se ve más en mujeres ancianas. Por favor, hago recuerdo que una vez que se presenta tiene una mortalidad de hasta el 40%. La hipofunción tiroidea lo que va a hacer es traer justamente una disminución de las hormonas tiroideas. Estas van a trabajar sobre las bombas sodio-ATPasa de todas las membranas celulares, disminuyendo su metabolismo basal y disminuyendo su consumo de oxígeno. Esto va a traer hipotermia. Esto va a traer una disminución de los números de una respuesta a los beta-adrenérgicos, lo que va a condicionar bradicardia. Esta bradicardia va a traer un descenso en el gasto cardíaco, que va a influir en los demás órganos, a nivel cerebral con un trastorno neurológico, a nivel renal una disminución de la filtración glomerular, con una disminución evidentemente del flujo urinario y, como les dije inicialmente, la hipotermia, clásica condición de un coma mixedematoso. ¿Cuáles son? Características principales: bradicardia, que puede estar acompañado con shock o no shock. 2. Alteraciones del estado neurológico. Y 3. Hipotermia. Una vez más, los eventos tiroideos pueden acompañarse de múltiples patologías, pero las tres características más importantes son alteraciones en la termorregulación, alteraciones en el sistema cardiovascular y alteraciones en el sistema neurológico. Entonces, en este caso, el coma mixedematoso va a traernos una hipotermia. En el sistema cardiovascular nos va a traer signos de falla cardíaca con una bradicardia severa e inclusive hasta bloqueos y alteraciones del sistema nervioso central que pueden ir desde estupor hasta un coma profundo. Los factores desencadenantes son múltiples, desde stroke, infartos, pero el mayor prevalente son las infecciones y traumatismos. No descartemos, por favor, que hasta los medicamentos pueden tener una condición de descompensación. Una vez más, aquí está descrita algunas características clínicas donde yo quiero resaltar las condiciones básicas e importantes de las alteraciones endocrinológicas tiroideas. Alteración de la temperatura, en este caso va a haber una hipotermia, alteraciones en el estado de conciencia, desde delirio hasta coma, y bradicardia y hasta signos de falla cardíaca asociadas evidentemente a una respuesta pobre de la condición cardíaca.
Ya hablamos un poco más sobre las alteraciones en los laboratorios, reincidir una vez más que hay que pedir las hormonas tiroideas y algunos elementos como el hemograma, la bioquímica, los electrolitos, la gasometría, el electrocardiograma para definir si es que hay una alteración mucho mayor que nos puede inducir a arritmias malignas, una radiografía de tórax buscando si es que hay alguna condición asociada a una alteración cardiológica o un evento infeccioso y una evaluación craneal desde una tomografía para evaluar si tenemos en realidad una alteración sobre la estructura del cerebro que me explique el espectro neurológico o una alteración sobre la silla turca para considerar un hipertiroidismo secundario. El tratamiento está a reponer básicamente la hormona, lo que nosotros llamamos terapia de reemplazo hormonal. En este caso, nosotros tenemos que tratar en tres escalones. Primero, buscar el factor precipitante. Segundo, darle una medida general de soporte. Y tercero, el tratamiento específico. Con respecto a los factores precipitantes, en realidad tenemos que buscar si hay, una vez más, elementos infecciosos, traumáticos, inflamatorios, como un infarto o una pancreatitis, que me está predisponiendo a la condición de este deterioro. Las medidas generales, como les estaba comentando, si viene un paciente con dificultad respiratoria, lo monitorizaremos y le daremos soporte de oxígeno. A la hipotensión le daremos fluidoterapia y lo sostendremos con corticoides y vasopresores. A la hipotermia, dándole medidas de control de la temperatura, en este caso exógenas. Si hay alteraciones específicamente en los electrolitos y en la glucosa, sostenerla de tal manera de que haya una condición de control y agregar una vez más que la mayoría de los comas mixedematosos se acompañan específicamente con una alteración adicional, que es justamente la insuficiencia adrenal. Por esa misma razón, la administración de corticoides es básico aquí. Termino diciendo que el tratamiento específico es la administración de la misma hormona, que en otros países tenemos la tiroxina en una forma endovenosa, o aquí tenemos la levotiroxina en una condición oral, en las cuales la primera dosis va entre 400 y 500 microgramos, o sea, el equivalente a 4 tabletas o 5 tabletas de 100 microgramos y de ahí al día siguiente de 100 por día, hasta que la paciente se estabilice. Ojalá se haya sido una condición agradable para ustedes. Una vez más, me pongo a su disposición. Es una patología relativamente entendible, común, dentro de las patologías reconocibles, pero rara, gracias a Dios, a la forma como en las cuales el mundo ha podido controlar su condición de presentación. Una vez más, muy buenas noches.